Vamos a empezar con, céstodes, ¿ok? Generalidades de céstodes. Entonces, los céstodes son vermes aplanados dorsoventralmente. Fíjense que lo que tienen aquí es una tenia que es aplanada, es como en forma de hoja, ¿ok? Y esa es la característica principal de los platelmintos, de todo lo que son los platelmintos. Y los platelmintos van a ser desde tanto los céstodes como los tremátodes. Entonces, los céstodes son platelmintos, como lo ven aquí, de la subclase céstoda, del género, lo que vamos a ver hoy es el género Tenia, se escribe Taenia, pero se pronuncia Tenia, y las especies que vamos a ver, que son las que afectan al humano, son todas estas que están en azules, que son todos los céstodes. Vamos a tener dentro de la familia Ténida, tenemos Tenia solium, Tenia saginata, y vamos también a tener a la tenia del perro, que sería el Echinococcus sp, Echinococcus granulosus, etc. Y vamos a tener la familia Hymenollepidide, que comprende Hymenollepis nana e Hymenollepis diminuta. Entonces, los primeros dos es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver todos los síndromes que dan tanto tenia solium como tenia saginata. Y vamos a ver en cualquier momento el miércoles preferiblemente, vamos a ver Echinococcus, el género Echinococcus y el género Hymenollepis. Entonces, la familia de las tenias comprenden Tenia solium, que es esta que ustedes están viendo aquí a la izquierda, y Tenia saginata. Fíjense que la Tenia saginata es grandísima, la Tenia solium es un poco más pequeña, pero sea cual sea, miden por lo menos 1 metro. Al contrario de lo que es la Tenia de los canes, de los perros, que más bien es chiquitica. Entonces, están compuestos, fíjense que aquí hay como rayitas. O sea que el cuerpo de estos animalitos, de estos vermes, está compuesto por segmentos que son iguales a este que ustedes ven acá. Esto es más chiquitico, esto mide menos de 1 centímetro, mientras que estos son metros. Pero cada una de estas cosas que ustedes están viendo acá es el equivalente a una rayita de lo que ustedes ven acá. Solo que aquí hay solo un solo proglótide y lo vamos a ver ahorita. Entonces, ellos van a tener siempre una extremidad cefálica que puede o no tener rostelo, que es esto que ustedes ven acá, que tiene ganchos. Ahorita está muy lejos, lo vamos a ver más cerca más adelante. Tienen 4 ventosas siempre en esa extremidad cefálica que están acá con las que se adhieren a la mucosa. Van a tener un cuello, que es esto que ustedes ven acá, un proglótide, y a partir de aquí, donde termina el cuello, comienza lo que es el cuerpo del parásito, que van a tener proglótides inmaduros, que en este caso es uno solo, en Paraquinococcus. Van a tener un proglótide maduro, que ya tiene órganos sexuales en su interior, y un proglótide grávido, que ya tiene huevos, porque ya está fecundada en su interior. Y eso mismo que estamos viendo acá lo vamos a ver en Tenia saginata y en Tenia solium. Vamos a tener entonces esto que está aquí, es la extremidad cefálica. Lo que pasa es que está muy chiquitica y casi no se ve, igual que aquí. Esta es la extremidad cefálica de Tenia saginata. Y pues bueno, va a seguirse o sea, va a llegar hasta el cuello, la extremidad cefálica, y después todo esto que ven acá es el cuerpo del parásito hasta aquí. Igualito en este caso vendría a ser la extremidad cefálica con el cuello, y a partir de aquí todo lo que son los proglótides que forman a este parásito. Entonces, esa era en la familia Tenia, y la familia Hymenollepidida. Vamos a tener entonces al género Hymenollepis, que dijimos que estaba Hymenollepis nana e Hymenollepis diminuta, que comparten muchas de las características. Uno, son igualmente aplanados, como lo dijimos anteriormente, pero estos ya son mucho más chiquiticos. Estos miden apenas centímetros, pero igual tienen una extremidad cefálica, donde está un rostelo con rostelo o sin rostelo, si tiene dientes o no. Va a tener las 4 ventosas de las que hablábamos antes. Y bueno, va a tener en su interior esto que ustedes ven acá, que son las rayitas, que son los proglótides, que ya las vamos a ver con más detalle. Y su forma evolutiva, igualito que para la tenia, son los cisticercos. En este caso son cisticercoides, porque los cisticercos son de tenia. Ok, entonces dentro de las características generales vamos a tener que los céstodes tienen 3 formas evolutivas, que son los adultos, el huevo y la larva.
Y la larva la vamos a llamar, en el caso de la familia Ténida, vamos a tener que se llaman cisticercos, y en el caso de la familia Hymenolepidae, que son cisticercoides, ¿ok? Entonces, ahora, indiferentemente, igualito ese cisticerco o cisticercoide es una larva, pero le vamos a poner nombre y apellido, y las respuestas para este parásito son con nombre y apellido. Ajá. Ellos no poseen cavidad celómica como lo poseían los anteriores, los helmintos cilíndricos, los nematodes, que tenían todo su aparato genital y su aparato digestivo dentro de una cavidad celómica. En este caso no hay cavidad celómica, no tienen tubo digestivo, y ellos van a ser hermafroditas, es decir, son parásitos que se replican de forma sexual, todos los céstodes, pero esa reproducción va a ser dentro del mismo proglótide, va a estar los órganos femeninos y los órganos masculinos. La tendencia de los céstodes es a que ellos estén en pares y se fecunden unos a otros, pero si están solos, son capaces de autofecundarse. Y eso es lo que define que sean hermafroditas. Entonces, el los parásitos hermafroditas tienen reproducción sexual porque hay óvulos y espermatozoides, pero no tienen sexo separado, sino que son solamente dentro de un mismo parásito, están tanto los órganos sexuales femeninos como masculinos. Entonces, ¿cuáles son las características comunes que tienen todos estos céstodes? Van a tener un escólex, que es la extremidad cefálica, que como dijimos, podía tener un rostelo con ganchos, con una doble cadena de ganchos, como lo ven aquí en Taenia solium, también lo ven aquí en Hymenopletis nana y en Echinococcus, pero no lo van a tener ni Taenia saginata ni Hymenopletis diminuta, que van a tener un rostelo no, sin ganchos. ¿Ok? Aquí ven los ganchos vistos desde arriba, esto que está acá, y aquí los ven de la vista lateral. ¿Qué otra cosa tienen en común? Todos tienen 4 ventosas, ¿ok? Fíjense que si lo vemos desde arriba, vemos que las 4 ventosas están en cada lado y forma un cuadrado, ¿ok? Aquí lo ven en microscopía de barrido, tienen aquí 1, 2, 3 y el cuarto va aquí atrás. Igual aquí si lo vemos con este microscopio, 1, 2 y por detrás 3 y 4. 1, 2 y por detrás 3 y 4 el que estaría por acá atrás. Y si lo vemos teñido, 1, 2, 3 y 4 ventosas, ¿ok? Y esas ventosas las usa el parásito para contrarrestar el efecto del peristaltismo, y con eso se fija a la mucosa para que no lo arrastre el peristaltismo, ¿ok? Entonces, dijimos que había en el excólex, porque todos los céstodes tienen excólex, va a haber 4 ventosas y un rostelo, que algunos tienen rostelo con ganchos y otros sin ganchos, eh, pero tienen rostelo. Y que bueno, después va a haber el cuello, que sería la separación entre lo que es el excólex y el resto del cuerpo del parásito. Entonces, después del cuello lo que vamos a tener es el estróbilo o cuerpo del parásito, ¿ok? Ese estróbilo va a estar compuesto por 3 tipos de proglótides, y van a ser proglótides inmaduros, que sería, como hablábamos en Echinococcus, este que están viendo acá, que no posee ninguna estructura diferenciable en su interior. Van a tener los proglótides, como este, que es inmaduro, que todavía no se ve las estructuras sexuales, sí se ve este orificio, pero es lo único que se distingue realmente. En el caso de Echinococcus va a ser un solo proglótide maduro. En el caso de Taenia e Hymenopletis vamos a tener varios proglótides inmaduros, ¿ok? Posteriormente vamos a tener proglótides maduros, porque el céstode crece del escólex hacia afuera, ¿ok? Y entonces, en la medida en que se forma un proglótide, el proglótide va a ir con el tiempo desarrollando toda su estructura interna, y va alargándose el parásito porque van saliendo nuevos proglótides, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Echinococcus va a tener el escólex, y del escólex va a salir el primer proglótide, que sería un proglótide inmaduro. Ese proglótide se va a convertir después en un proglótide maduro, y va a nacer otro proglótide inmaduro. Y después entonces va a haber un tercer proglótide inmaduro. El segundo proglótide inmaduro se convierte en maduro porque ya tiene diferenciación sexual
en órganos femeninos y masculinos, y el primer proglótide que había surgido se fecunda y es el que posee los huevos y que va a, se van a liberar los huevos para que continúe el ciclo biológico del parásito. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí, cuando está maduro, es que ocurriría la fecundación, es decir, que haya una unión de un espermatozoide y un óvulo en el útero o en la vagina de este parásito, pero en el mismo, por, los conductos seminales o sea, de los órganos masculinos del macho van a terminar en la vagina para que puedan entrar al útero los espermatozoides y fecundar a los huevos. Y cuando esos huevos empiezan a crecer en esto que ustedes ven aquí en el medio, que es el útero, va a formar esto que ustedes están viendo acá, que sería el útero ramificado, ¿ok? Que es esto mismo que ustedes están viendo acá. Entonces, proglotide maduro, vemos los órganos sexuales, donde vamos a tener el útero que está aquí, es esto que está acá. Esto que está acá, esto que estamos viendo acá son los ovarios, esto que está aquí que se ve más oscuro, esta es la glándula vitelina, de lo que se alimentan todo el proglótide, el poro genital por donde van a salir los huevos, y vamos a tener esto que está acá, que vendría a ser los, más que el útero, aquí lo que más se ve son, lo vamos a ver en un diagrama ahorita, están las vesículas seminales y va a estar el útero también, pero el útero realmente es esta línea del medio. Y esto que está aquí, que es esta línea del medio, es el útero ya ramificado cuando el parásito ya tiene huevos en su interior. Y en estas ramificaciones uterinas que ven aquí a los lados es donde están los huevos del parásito. Entonces, proglótides maduros, como lo ven aquí, ven el útero aquí en el medio, que lo veíamos coloreado más oscuro en la anterior, que es la lámina de verdad. En los laterales, los punticos que se ven son los testículos que van a comunicar con estos vasos deferentes que van fíjense que llegan aquí por los conductos deferentes, ellos van a penetrar al útero y van a fecundar a los óvulos que están aquí adentro en el útero, o sea, los ovarios están aquí a los lados de esta intersección entre lo que sería la vagina con el útero, y van entonces a liberarse los ovarios y entrar los espermatozoides para que ocurra la fecundación dentro del útero. Entonces, lo importante de aquí es que reconozcan que en un proglótide maduro, el parásito va a tener todos los organelos masculinos, sexuales y femeninos. Ok, entonces, esto me fui para el anterior porque me salió el... Ok, no sé por qué está aquí el inmaduro. Ok, y los proglótides grávidos, como dijimos anteriormente, van a tener ya, lo único que se va a ver es el útero con los huevos en su interior. Y ahorita vamos a diferenciarlos después, más adelante, entre los que son de Taenia solium y los de Taenia saginata, principalmente. Ok, entonces, y esto es común a todos los de la familia Tenidae. Entonces, vamos ahorita a hablar de lo que es la teniasis, ¿ok? Teniasis es la enfermedad producida por la tenia, por estos dos géneros de tenia de humanos, ¿ok? Entonces, los géneros que producen teniasis son Taenia solium y Taenia saginata. Taenia solium, su hospedador intermediario va a ser un cochino, un ganado porcino, y de Taenia saginata va a ser el ganado bovino, ¿ok? Las vacas. Entonces, la teniasis es una infección de formas adultas de cestos, ¿ok? La forma parasitaria patógena en teniasis es el adulto, ¿ok? El adulto tiene como hábitat el intestino delgado del humano, principalmente Yeyuno ilium, y sus formas evolutivas larvarias, que se denomina cisticerco, su nombre común, y que por ser causante de lo que vamos a ver después, que se llama cisticercosis, se le colocó además un nombre científico. Pero realmente la forma larvaria del género Tenia es un cisticerco, ¿ok? Pero ese cisticerco va a estar en el hospedador intermediario, ¿ok? Y después vamos a ver lo demás. Entonces, fíjense que tenemos aquí lo que es el rostelo con ganchos, doble cadena de ganchos de Taenia solium
y el Scolex de Tenia saginata que no presenta rostelo con ganchos. Ciclo biológico de Tenia. Dijimos que había Tenia solium y Tenia saginata. Y dijimos que variaba el hospedador intermediario. Entonces, pero el ciclo biológico es exactamente igual. ¿Cuál va a ser el ciclo biológico? Uno, el hospedador definitivo de la tenia, tanto de Tenia saginata como de Tenia solium, es el humano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es en el humano donde se desarrolla la forma evolutiva de estadio más evolutivo, o sea, la forma parasitaria de mayor estadio evolutivo, que vendría a ser el verme adulto, que en su interior tiene, es hermafrodita, tanto macho como hembra. Ok, entonces, ese adulto cuyo hábitat dijimos que era Yeyuno ilium, va a empezar a crecer, o sea, el adulto va a desprender los proglótides que están al final, que son los proglótides grávidos, eso va a ser la forma parasitaria de eliminación. Va a eliminar tanto huevos libres como proglótides llenos de huevos que se van a romper cuando están saliendo o se rompen cuando ya están en el medio ambiente y contaminan la tierra. ¿Ok? Evidentemente que hay que defecar en el suelo para que contamine las tierras. ¿Ok? Entonces, ese huevo que está en la tierra, que ya está embrionado, lo van a ingerir cuando comen pasto las vacas o los cochinos y van a ingerir este huevo. Este huevo va a entrar en la vaca y en el cochino al sistema digestivo, se va en los estómagos del cochino y de la vaca, el ácido clorhídrico va a hacer que se rompa la capa externa del huevo, el embrióforo, y va a liberar lo que está en su interior, que vendría a ser el embrión hexacanto u oncófera. ¿Ok? Ese embrión hexacanto va a atravesar la pared intestinal y se va a ir a los músculos y a los tejidos de la vaca y del cochino. ¿Ok? Entonces, se va a ir este cisticerco, principalmente nos interesa a los músculos porque lo que el humano come normalmente de la vaca y del cerdo con mayor frecuencia son los músculos de este animal y ese es el lugar predilecto de un cisticerco, bueno, ahorita estamos hablando de esto, tanto en el cochino como en la vaca, ¿ok? Entonces, este cisticerco que está en los músculos, o sea, esta oncófera que viajó por la circulación hasta los músculos, o sea, que llegó a pulmón izquierdo, perdón, pulmón derecho de la vaca y del cochino, de ahí a pulmón, de pulmón a corazón izquierdo y de corazón izquierdo fue bombeado pasivamente a todo el cuerpo y va a llegar principalmente a los músculos y en los músculos este embrión hexacanto va a empezar a generar una capa que lo va a rodear y formar lo que se llama un cisticerco. ¿Ok? Un cisticerco es una vesícula que en su interior tiene esto que está aquí, que se llama receptaculum capitis. Ese receptaculum capitis es lo que posteriormente va a ser el escólex, pero cuando está invaginado se llama así, receptaculum capitis. Y están, como dijimos, en los músculos. Se puede conseguir en la lengua o cualquier músculo del animal. También puede estar en otros órganos del animal y que puede estar en el cerebro, puede estar en cualquier órgano. ¿Ok? O sea que cualquier producto que se consuma del cochino o de la vaca puede tener cisticercos y esa es la forma parasitaria infectante para el humano. ¿Ok? Entonces, cisticerco, este cisticerco va a ser ingerido con la carne. La persona, pues bueno, pues lo va a masticar, va a llegar al intestino, se va a degradar la carne, etcétera, y se va a degradar esta capita externa de la vesícula. Y cuando llega a duodeno y a yeyuno ilium principalmente, se va a evaginar y ese receptaculum capitis se convierte en un escólex, ¿ok? O extremidad cefálica. Esa extremidad cefálica se va entonces a adherir a la mucosa y a partir de este receptáculo capitis va a empezar a nacer los proglótides inmaduros, posteriormente se va a convertir en proglótides maduros, proglótides grávidos, ¿ok? Y el proglótide grávido, o sea, el proglótide maduro es fecundado por sí mismo y se convierte entonces en un proglótide grávido y el proglótide grávido se va a desprender liberando los huevos en algunos casos o saliendo al medio ambiente como proglótide
y que posteriormente se rompa este proglótide en el suelo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Todo claro, doctora. Ok, entonces ahora vamos a ver, aquí hay un error, esto debería tener una Y, déjame arreglarlo de una vez porque me da rabia que no me dé cuenta de los errores a tiempo. Ok, ok, entonces, ahora vamos a ver, dijimos que existían dos parásitos que producían teniasis y que la diferencia entre los dos va a ser tanto morfológica como el hospedador intermediario, ¿ok? Entonces, en el caso de Cysticercus saginata, la forma larvaria del cisticerco se va a llamar Cysticercus bovis, ¿ok? Y ese Cysticercus bovis va a estar en la carne de la vaca, ¿ok? O en cualquier órgano, porque este debe estar también en hígado, sistema nervioso central, etcétera, en la lengua, todo. Entonces, el hospedador intermediario es el ganado bovino, las vacas. Y bueno, pues el Cysticercus bovis, igual que para el Cysticercus que vamos a ver después, es una vesícula quística que va a tener en su interior esto que vemos acá que les dije que se llamaba el receptáculum capitis y este líquido coloidal que está dentro, que mientras esté viable es transparente, que donde persiste, donde se encuentra en el interior de la vesícula el receptáculum capitis. ¿Ok? Entonces, Taenia saginata tiene un escólex cuadrangular de 1 o 2 milímetros de diámetro. No posee un rostelo porque no posee ganchos, ¿ok? Entonces el rostelo realmente o sea, no hay nada, aquí es plano en lugar de poseer el rostelo. Y tiene 4 ventosas que podemos llamar acetabulares, pero bueno, con que se prendan 4 ventosas es suficiente. El adulto de Taenia saginata, que dijimos que Taenia saginata era la más grande de todas, puede medir de 3 a 15 metros en el interior del intestino delgado. ¿Alguien sabe cómo se llama, cómo le dicen popularmente a una tenia? Solitaria. Una solitaria. Perfecto, una solitaria, ¿ok? Entonces, y la llama solitaria porque ella tiende a estar sola. Y si está sola, se autofecunda, si está acompañada con algún otro, pues se copulan entre los dos, uno hace de macho y el otro de hembra. Ok, entonces, el cuerpo o estróbilo, igualito que habíamos dicho antes, va a estar conformado por proglótides. Los que están más pegados, más cerca del escólex, van a llamarse proglótides inmaduros porque no tienen diferenciación de la estructura interna, de las estructuras internas del proglótide. Después van a venir los proglótides maduros que van a poseer, como ven aquí, dos úteros, perdón, dos ovarios, que es esto que ustedes ven aquí, un ovario de un lado y un ovario del otro lado. Fíjense que se ve el útero en el medio y la vagina, ¿ok? Y esto que ustedes ven acá son los testículos del parásito que van a estar a lo largo de todo el proglótide. Y esto que está aquí, que es la vitelina. Ok, sí, la sustancia vitelina con la que se alimenta el parásito. Ok, y esto que está acá es el poro genital y el conducto espermático, que está acá para poder llegar hasta los óvulos y que pueda ser autofecundado. Ok, entonces, estos proglótidos de Taenia saginata pueden llegar a ser hasta 2000 y son rectangulares. Ok. El proglótide grávido, que dijimos que era el siguiente, que era cuando ya estaba fecundado, y dentro de las ramificaciones uterinas lo que vamos a conseguir son huevos de Taenia saginata. Entonces, este proglótide se va a diferenciar porque va a tener el útero, es esto que ustedes están viendo acá, que es la parte central, y todo esto son las ramificaciones uterinas, ¿ok? Y en todas estas, tanto en las ramas como en la base del útero como tal, va a haber huevos. La forma como lo vamos a diferenciar es que si contamos el número de ramificaciones de cada lado, se, se ramifican de forma dicotómica, es decir, de cada raíz salen dos. Fíjense que si yo me vengo para acá y veo esta raíz que está acá, se divide en dos, una y dos. Esta que está acá se divide en uno y dos. O sea que tiene unas ramificaciones dicotómicas. Aquí también uno y dos. Y después viene otra vez ramificar y aquí se ramifica otra vez uno y dos. Si contamos el número de ramificaciones, vemos que aquí hay una, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
y por lo menos 20 de cada lado, ¿ok? Cuando tiene más de 12 ramificaciones de un lado, decimos que esa es una característica del proglotide grávido de Taenia saginata, ¿ok? Entonces lo diferenciamos porque tiene más de 12 ramificaciones uterinas y las ramificaciones son dicotómicas. Ahora vamos con lo que es la teniasis producida por Taenia solium, ¿ok? Taenia solium vendría a ser la tenia del humano, donde el hospedador intermediario es el cerdo, y el cerdo va a tener en su carne y en sus vísceras al cisticerco de Taenia solium, que se denomina Cysticercus cellulosae, celulosa. Cisticercus celulosa, que se escribe celulosae. Ok, igualmente son vesículas quísticas de 0,5 a 1 centímetro de diámetro y el tamaño de la vesícula va a depender del tejido donde se encuentre alojado. Si el tejido es más laxo, la vesícula va a ser más grande y si el tejido es más rígido, va a ser más pequeña. Ok. Entonces, bueno, como dijimos, el hospedador intermediario en el caso de Taenia solium es el cerdo o ganado porcino. Y la forma evolutiva infectante se llama Cysticercus cellulosae o cisticerco de Taenia solium. Es sinónimo de las dos cosas. Taenia solium tiene un escolex romboidal o piriforme, fíjense que él no es tan rectangular como el que vimos antes, que tiene en su parte más anterior un rostelo, que es su órgano de fijación, con una corona doble de ganchos, que tiene más o menos entre 22 y 32 ganchos. Igualmente, igual que el anterior, posee 4 ventosas acetabulares, que las ven acá. Y bueno, y el cuello que es corto y fino, pero es indiferente. El tamaño de esta, fíjense que es más chiquita que que Taenia saginata. Hablábamos hasta de 15 metros con Taenia saginata, con el caso de Taenia solium mide entre 3 y 8 metros de longitud. ¿Ok? Entonces, y el estróbilo o cuerpo igualmente va a estar formado por proglótides inmaduros que van a estar cercanos a la extremidad cefálica, al escólex, son estos que están aquí. Después van a venir los proglótides maduros y en la parte más distal van a estar los proglótides grávidos, ¿ok? Y después, bueno, evidentemente que el que se desprendan o no van a depender de la madurez a la que haya llegado ya el proglótide grávido para que los huevos cuando sean ovipuestos sean aptos para infectar a otras personas, ¿ok? Entonces estos proglótides que también son rectangulares pueden llegar a ser hasta 1000 proglótides, ¿ok? Entonces dijimos que Taenia saginata podía llegar a tener hasta 10.000 proglótides, Taenia solium tiene 1000 solamente, por eso es más chiquita. Si lo vemos longitudinalmente, vemos el rostelo, que es esto que ustedes están viendo. El rostelo es esto, y esta es la doble cadena de ganchos, ¿ok? Con una microscopía electrónica de barrido. Cuando vemos el proglótide maduro de Taenia solium, esto es una pregunta típica de examen que lo van a ver en práctica, a diferencia del de Taenia saginata, que solo tenía dos ovarios, que estaban uno del lado derecho y uno del lado izquierdo, vamos a ver que entre lo que es el conducto espermático y la vagina y el útero, vamos a conseguir lo que se llama un lóbulo ovárico accesorio, ¿ok? Que van a ver entonces esta misma coloración por encima de este cruce entre lo que es la vagina y los conductos espermáticos con el útero, ¿ok? Entonces, mientras que Taenia saginata tiene solamente dos ovarios, el proglótide maduro de Taenia solium va a tener dos ovarios y un lóbulo ovárico accesorio, ¿ok? Los proglótides grávidos de Taenia solium, que dijimos que era donde estaban los huevitos, van a tener menos de 12 ramificaciones uterinas y esas ramificaciones ya no son dicotómicas, sino dendríticas, ¿ok? Es decir, de cada rama se desprenden varios dedos. Si ustedes lo ven acá, vamos igual a contar como hicimos antes. Tenemos una ramificación uterina y fíjense que del tronco salen múltiples dedos, no salen dos, sino múltiples. Aquí hay un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Como hay aproximadamente por lo menos 8 proglótides, 8 ramificaciones uterinas, ¿ok?
Entonces, si son menos de 12 ramificaciones uterinas, decimos que es Taenia solium. ¿Ok? Y estas, si las vemos, ven que son dendríticas. Los huevos son comunes tanto para Taenia saginata como para Taenia solium. Y dijimos que el hospedador definitivo de Taenia era el humano. ¿Ok? Entonces, estos huevos no tienen diferencia morfológica entre uno y otro, sean de Taenia solium o Taenia saginata. El humano va a excretar o los proglótides grávidos o los huevos de estos parásitos. El huevo es esférico, mide más o menos entre 30 y 40 micras de diámetro, va a estar compuesto por esta capa radiada externa que se llama embrióforo o corteza, que como dijimos es radiado porque tiene estas lineecitas que vemos acá, que lo hacen ver como con radios como los radios de una bicicleta. Es gruesa, este embrióforo es grueso y es de color café, particularmente cuando lo teñimos con Lugol. Contiene en su interior esto que están viendo acá, que es el embrión hexacanto o también se llama oncósfera. Son viables hasta por 6 meses en el medio ambiente y en su interior se llama hexacanto porque posee 6 dientes o 3 pares de dientes, ¿ok? Que son estos, o sea, que son como unos ganchos que tiene en su interior, ¿ok? O sea, aquí hay dos en el medio y 2 laterales. Y si moviéramos el micrométrico se vería mejor. Ok, el hospedador definitivo de Tenias, tanto Solium como Saginata, es el hombre, como dijimos. Y al animal lo que le da es cisticercosis, porque al animal lo infecta es la forma larvaria que se llama cisticerco. Entonces, al animal le da cisticercosis y al humano le da teniasis, porque al humano le da la forma evolutiva patógena es el adulto, mientras que en el animal la forma evolutiva patógena es el cisticerco. Y como les dije antes, el principal lugar donde esos cisticercos se alojan es el músculo, pero pueden estar en corazón, que también es un músculo, en la lengua, que también es un músculo, pero pueden estar en cerebro, pueden estar en ojo, pueden estar en cualquier parte del cuerpo, riñones, huesos, en cualquier lado. Entonces, la forma evolutiva tanto para Taenia saginata como para Taenia solium, como dijimos antes, es el hospedador intermediario ingiere los huevos, estos huevos en el estómago se libera la oncósfera o embrión en hexacanto, pasa a la circulación y se aloja en los músculos o cualquier otra parte del cuerpo y el humano va a ingerir al cisticerco. Cuando ingiere el cisticerco, en el intestino delgado se va a evaginar y se va a formar a partir del receptáculum capitis el escólex, por el que se va a fijar a yeyuno ilium, y a partir del escólex y del cuello del escólex van a empezar a surgir los proglótides que van a ir madurando y naciendo nuevos, y en la medida que maduran se convierten en proglótides inmaduros, proglótides maduros y proglótides grávidos, que serían, junto con los huevos, la forma parasitaria de eliminación. ¿Cuál es la patogenia en teniasis? La tenia, ese adulto que vive en la luz del intestino delgado, va a estar en un lugar en donde lo que ocurre es seclusión física, es decir, la forma como él se protege del humano, de que el humano lo elimine, o sea, lo ataque, es que se mantiene por seclusión física en un lugar donde no hay inmunidad específica porque está protegido por estar en una luz. Entonces, su mecanismo patogénico va a ser por sustracción por competencia de nutrientes, que significa que Tenia lo que hace es utilizar parte de los nutrientes que el humano ingiere en la comida, ¿ok? O sea que no penetra la mucosa intestinal, sino que simplemente está en la luz intestinal y se alimenta de esos azúcares y otras sustancias que el paciente consume, ¿ok? Además de eso, posee un poco, pero no demasiado, una acción irritativa traumática. ¿Por qué? Porque al fijarse el escólex a la mucosa intestinal podría producir una leve inflamación catarral, que nunca pasa más allá de ser una inflamación catarral, ¿ok? Y catarral significa que genera producción de moco, pero más nada. Después tenemos que además podría producir efectos toxialérgicos,
que eso sí sería por interacción con el sistema inmune, pero probablemente con inmunoglobulina E. Y el paciente pues podría estar en un estatus alérgico leve, con una eosinofilia muy leve, no es lo más común, y producir entonces, a través de los productos del metabolismo del parásito que sean absorbidos, un estatus alérgico. ¿Ok? Es decir, que el paciente tuviera eosinofilia leve y que hiciese las cosas típicas que se asocian a cualquier persona que tiene eosinofilia, que podrían ser que hiciera cuadros de urticaria en la piel con mayor frecuencia, o que si tuviera rinitis, etcétera, que son cosas que se asocian a eosinofilia, más no necesariamente directamente al parásito como tal. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser entonces los síntomas? Como vieron, es un parásito que tiene muy poca patogenia, poquitísima patogenia, por lo que normalmente el paciente es asintomático y uno sabe que tiene tenia porque el paciente trae las tiras del cisticerco que expulsa con las heces, o en el caso de tenia saginata se pueden expulsar solas. Ella se dice que tenia saginata, los proglótides grávidos tienen músculos, proglótides tienen un músculo propio que les permite salir sin necesidad de utilizar el peristaltismo intestinal. Pero normalmente salen con las heces y el paciente las recoge de la poceta porque dice, mira, boté esta tira de esto que no sé qué es, un gusano. Entonces, el paciente suele ser asintomático, que podría tener una oscilofilia muy leve, nunca más de 10%. Normalmente diría que entre 5, 6 o 7% máximo. ¿Ok? Sus síntomas, pues bueno, podría tener un dolor abdominal difuso, inespecífico, periumbilical, porque estamos hablando de que su hábitat es yeyuno ilio. Podría tener náuseas o no, podría tener vómitos o no, podría tener diarrea o no. Podría tener también nerviosismo e insomnio, se asocia a la salida espontánea de proglótides, porque esa salida espontánea de proglótides produce inquietud, particularmente en niños. Algunas personas lo asocian a meteorismo o plenitud intestinal por dificultades en la digestión por la presencia del parásito en el duodeno, pero no es mucho, no es tan cierto que produzca, es muy raro que produzca algo de clínica. Y en el caso de tenia saginata, como dijimos, si los proglótides salen solos y se rompen a nivel de las márgenes del ano y se liberan los huevitos, pues se produce algún tipo de prurito anal en ese proceso y el paciente podría nombrarlo como parte de los síntomas. Dentro de los signos y síntomas, de los signos, pues bueno, que el paciente llegue, nos traiga los proglótides para decirnos que eso fue lo que expulsó y que así hagamos diagnóstico. Y como les dije, puede tener, como tiene eosinofilia, que suele ser menor incluso de 10%, aunque de ahí diga 15%, signos de eosinofilia como urticaria o síntomas de hipersensibilidad, alergias, básicamente, secundarias a esa eosinofilia por el parásito. El diagnóstico va a ser principalmente, uno, clínico epidemiológico, por supuesto, sospechar teniasis en cualquier persona que consuma carnes de cochino o de cerdo de procedencia dudosa, es decir, que no vengan de un lugar que haya pasado por un matadero oficial, que tenga inspección sanitaria, y por supuesto, pues que nos traiga el proglótide. O sea, si el paciente nos trae los proglótides, automáticamente ya sabemos qué es lo que tiene. El diagnóstico entonces va a ser parasitológico principalmente, porque bueno, vieron acá, si ven acá, pues bueno, evidentemente que si el paciente tiene síntomas de distensión abdominal, etcétera, dentro de lo que podría tener aquí en el intestino delgado es que viéramos la solitaria que no se tiñe con el contraste, como lo hacíamos con Ascaris, solo que aquí no vemos migajas de pan en ningún lado. Aquí lo que vemos es la solitaria dentro del intestino delgado. Ok, pero eso no es la forma común con la que hacemos diagnóstico, eso sería un hallazgo incidental. El diagnóstico es básicamente parasitológico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Le vamos a pedir al paciente que recolecte las heces completas, la evacuación completa, es decir, tiene que evacuar en un pote tipo el de los envases chinos, ¿ok? De la comida china, cualquier envase grande con tapa, ¿ok? El paciente deposita en ese pote todas las heces que vaya a evacuar, ¿ok?
Y eso es lo que trae al laboratorio. Y en el laboratorio se hace lo que se llama un tamizaje de heces, que es lo que hay que hacer. Un tamizaje de heces significa colar las heces. Y ponemos las heces en un colador, las diluimos en agua y ver si se quedan el cuerpo del parásito, el estróbilo del parásito, si dentro de las heces había partes de ese cuerpo del parásito. ¿Ok? Significa que si el paciente excretó esos proglótides, van a ser proglótides principalmente grávidos, podría haber también proglótides maduros, porque puedes excretar una tira completa de proglótides. Y bueno, pues vemos las características morfológicas de los proglótides grávidos y maduros para distinguir si era Taenia solium o Taenia saginata. También puedo hacer exámenes de heces para observar los huevos, donde puedo utilizar, puedo hacer un método directo, puedo hacer métodos de concentración, puedo utilizar un cato, que utilizo, es más sensible que un directo, o puedo hacer un formol acetato de etilo o formol triton éter, que va a ser una centrifugación de las heces con estas sustancias, con formol y acetato de etilo o con formol y tritón éter, para ver en el sedimento los huevos. El Graham solamente serviría para Taenia saginata, pero no es un método de elección, ¿ok? Los métodos para diagnosticar teniasis son principalmente el cato y el formol acetato de etilo. Podría utilizar otros métodos de centrifugación como el Faust o incluso un Willis. Saben que el Willis es le coloco sal una solución hipertónica en donde los huevos va a hacer que los huevos floten y los huevos se van a pegar a una cinta adhesiva y los voy a ver al mismo portaobjeto y los voy a ver en el microscopio. Pero el Willis no se hace tanto. Entonces, cuando el paciente me trae proglótides grávidos, lo que tengo que hacer es la diferenciación de esos proglótides y como dijimos antes, lo que voy a observar es los tengo que clarificar y cuando los clarifico, los tiño posteriormente y voy a ver si tiene más de 12 ramificaciones y las ramificaciones son dicotómicas, es Taenia saginata, y si tienen menos de 12 ramificaciones y las ramificaciones son dendríticas, es Taenia solium. Y fíjense que solium se escribe con una sola L. También puede ser que nos traigan proglótides maduros y que entonces tengamos que distinguir si tiene solamente 2 ovarios o si entre la vagina y el canal deferente y el útero hay un lóbulo ovárico accesorio. Entonces, Taenia saginata no tiene lóbulo ovárico accesorio, Taenia solium sí va a tener los 2 ovarios y esto no debería estar de este lado, debería estar de este lado, aquí. Es un dibujo, por eso está malo. Debería estar aquí el lóbulo ovárico accesorio, que es lo que nos hace diferenciarlo. Ok, ¿cuáles son las medidas de control en teniasis para que no el paciente, a ver, las medidas de control son aquellas medidas que se deben implementar para que se pare la transmisión, ¿ok? Porque lo importante desde el punto de vista médico o desde el punto de vista sanitario es que no contaminemos a nuevas personas. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que dar tratamiento antiparasitario al reservorio, o sea, para eliminar la transmisión, yo tengo que hacer que las personas con teniasis dejen de excretar huevos, que son lo que me contamina el ambiente para que se infecte el hospedador intermediario. ¿Qué significa eso? Que tenemos que hacer una detección de casos, diagnóstico y tratamiento de casos de teniasis. Y entonces a todo paciente que tenga teniasis le debemos dar tratamiento para matar al parásito, no al reservorio, sino al parásito. El reservorio seríamos nosotros, porque somos los que hospedamos al hospedador, porque somos el hospedador definitivo que hospedamos al verme adulto, y nosotros somos los que estamos excretando los huevos. Entonces, la primera medida es tratar al reservorio para que deje de contaminarse los suelos. La segunda medida, para que no nos infectemos, es que todas las carnes, tanto de vaca como de cochino, deberían pasar por inspección sanitaria, ¿ok? O sea que debe haber un control sanitario en todos los mataderos y los mataderos deben ser mataderos oficiales, ¿ok? Como ven aquí, esta foto es muy vieja porque dice SAS, eso era cuando se llamaba Ministerio de Salud, de Salubridad y Asistencia Social. Entonces,
Esto que ustedes ven acá es una marca que se le pone de color verde o de color rojo con colorante comestible a la carne, que significa que fue inspeccionada, ese animal fue inspeccionado en el matadero antes de morir, o antes de que lo mataran, y se determinó que la carne era apta para consumo humano. Entonces, fíjense que aquí hay uno con el cisticerco adentro en el dibujo, que evidentemente no se ve así porque es mucho más chiquito, pero que no tiene el sello de que fue inspeccionada y que fue aprobado. ¿Ok? Y lo que se hace es inspeccionar la lengua de la vaca y de los cochinos, y si se le ven cisticercos en la lengua, porque los cisticercos dijimos que medían hasta 1 centímetro, si le conseguimos cisticercos, ese animal debe ser sacrificado y nada de su cuerpo puede ser usado para consumo humano, ni de otro consumo humano, que es el peor susceptible. Después, o sea, no consumir, no debería ser evitar, no consumir carne o embutidos de cerdo que estén contaminados o que no estén suficientemente cocidos. ¿Qué significa eso? Pues bueno, que evidentemente la carne hay que cocerla hasta que pierda el color rojo. Igual que la carne de cerdo debe cocinarse hasta que pierda el color rojo y se ponga totalmente blanca. Igualmente, el otro medio de control es que no se debe consumir carne ni de vaca ni de cerdo de procedencia desconocida, es decir, uno no debería comer estos alimentos en la calle en puestos ambulantes, ¿ok? Aunque nos digan que el animal está sanito y que está fresquecito porque lo acaban de matar, si lo mató él mismo, no tiene inspección sanitaria. Adicionalmente, por supuesto, la única medida en que podemos evitar la transmisión definitiva es que no haya defecación al aire libre, porque la defecación al aire libre contamina los suelos y al contaminar los suelos se contamina el hospedador intermediario. Como lo ven acá, entonces vendría a ser que las lluvias arrastran esos huevitos que puso la persona donde los haya puesto cuando defecó. Los huevitos caen en el agua o en el pasto y los cochinos o las vacas se comen el pasto o el agua y de esa manera se contamina. Entonces, vigilancia epidemiológica de las zonas donde hay cisticercosis. Evidentemente esto es una patología que es principalmente rural, en los lugares donde la carne que se consume no pasa por un matadero, sino que la gente misma la mata y la vende localmente. Es lo más común. Ok, entonces, y bueno, educar a la población con respecto a la crianza de estos animales, tanto de cochinos como de vacas, para que no los maten ellos mismos, sino que los lleven a un matadero oficial donde haya un inspector sanitario y que no los vendan porque evidentemente pues tiene el riesgo de contaminar a las personas. Y por supuesto, evidentemente, educación para la salud a la población sobre lo que ya dijimos, pero no sirve que me escriban como medida de control educación a la población, excepto que digan educación para la salud, para que la gente sepa que debe tener una disposición de excretas adecuada, que no se debe hacer popó al aire libre, que debe, si tiene que si tiene teniasis debe recibir tratamiento para eliminar al parásito. Todo lo que ya dijimos anteriormente es lo que forma parte de la educación para la salud con respecto a la población. ¿Ok? El tratamiento antiparasitario no se lo tienen que aprender, pero se trata con niclosamida o con praziquantel, que son los que eliminan a este parásito. Y la nitazoxanida también. Y terminamos la primera parte de la clase y son las 4 de la tarde. Ok, entonces vamos ahora a ver el segundo tema, que es cisticercosis. Yo les diría que paren la grabación y vuelven a empezar. Andrés. Bueno, ok. Sí, profe. Ok, Seguramente él. Bueno, dale, no la paró, pero